Un grito agudo atravesó el silencio de la noche, un sonido frágil e impotente que apretó el pecho. Dimitri se despertó repentinamente como si saliera de una inmersión profunda, jadeando. Durante unos segundos se quedó mirando al techo, tratando de orientarse, hasta que la realidad lo golpeó con toda su fuerza. «Ya voy, hijo mío, ya voy», murmuró, tanteando el suelo en busca de sus zapatillas. El reloj de la mesa de la pared marcaba las 3:20. Se levantó con dificultad, frotándose la cara con las manos. El sueño había desaparecido, dejando solo cansancio y un dolor punzante en las sienes. La habitación del bebé estaba más fría que el resto de la casa. Zacar yacía en la cuna, sus diminutos brazos moviéndose en el aire, como si intentara agarrar algo invisible. Dimitri se inclinó sobre su hijo y le acarició la cabeza suavemente. «¿Tienes hambre, no?» «Por supuesto que sí. Tu padre lo solucionará ahora». Gentilmente levantó al niño en su regazo y lo acercó a él. Zacar había cumplido 5 meses la semana pasada, pero Dimitri aún sentía miedo de sostener a ese ser tan pequeño, tan frágil, como si pudiera romperlo con sus manos acostumbradas a teclear códigos, no a cambiar pañales. La cocina lo recibió con la luz amarilla de la vieja lámpara y un silencio pesado. Encendió la tetera y por costumbre extendió la mano hacia el estante donde guardaba la botella. Zacar se quedó quieto en sus brazos, como si sintiera que se acercaba la comida. «Espera un poco, hijo mío». 5 minutos. Con una mano abrió el armario donde se guardaban las papillas. Sus dedos solo encontraron vacío. «No puede ser». Transfirió el peso de su hijo al otro brazo y miró dentro del armario. Nada. La lata de leche en polvo que estaba seguro que estaba allí ya no estaba. Cerró la puerta y la abrió de nuevo, como si eso fuera a hacer aparecer la comida. Luego corrió hacia el frigorífico, lo abrió y miró cada estante. «¿Qué quieres decir?», dijo, mirando al espacio. Fue entonces cuando Zacar, como si sintiera el cambio en su padre, empezó a llorar de nuevo. No fue un grito fuerte ni exigente, sino un lamento ancestral, como si ya supiera que el mundo era injusto y las personas frágiles. Dimitri estaba en medio de la cocina, abrazando a su hijo, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. Fue como caer en un sueño, sabiendo que no hay forma de evitar caer. «Ya, ya, pequeña mía», balbuceaba, intentando encontrar una solución. ¿Pero qué hacer a las 3 de la mañana? El mercado más cercano estaba a 20 minutos en coche. En aquel nuevo edificio en las afueras de la ciudad, apenas conocía a sus vecinos. ¿Y quién abriría la puerta a esta hora? Sus ojos se posaron en el frigorífico, donde un imán con una foto de una ciudad desconocida aún sostenía una nota. Dimitri conocía cada letra de ese mensaje, cada curva de la letra familiar. «Lo siento, no puedo». «Svetlana, ¿dónde estás?». Suspiró sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Había pasado un mes y él seguía hablándole como si ella pudiera oírla, como si hubiera salido a comprar algo y regresara en cualquier momento. De repente Zacar se quedó en silencio y miró a su padre con una mirada sorprendentemente atenta para un bebé. En sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se reflejaba la tenue luz de la lámpara. «Encontraremos la manera», dijo Dimitri, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a su hijo. «Ambos lo vamos a lograr». Se acercó a la ventana. Afuera, los primeros copos de nieve caían lenta y escasamente, como batidores que anunciaban la llegada del invierno. El cielo estaba bajo, pesado, como una mancha de tinta sobre un papel gris. La noche parecía interminable. De repente Dimitri recordó un sueño de infancia. Corría por una carretera desierta en invierno, tropezando en la nieve, mientras algo oscuro y amenazador lo perseguía. Se despertaba gritando y su madre estaba allí, acariciando su cabeza y murmurando palabras de consuelo. «Dios mío», pensó, «soy programador. Resuelvo problemas complejos todos los días, descifro códigos, construyo sistemas. Y ahora una tarea tan sencilla: alimentar a su hijo, y no podía realizarla». Su teléfono móvil vibró en el bolsillo de su pantalón deportivo. Era el despertador, las 4 de la mañana, hora de la segunda toma. Dimitri se rió torpemente. «Qué irónico». Zacar volvió a llorar en voz baja, como disculpándose por existir. «Ese sonido me rompió el corazón». «¿Sabes qué?», decidió Dimitri. «Vayamos al mercado ahora mismo».
Con cuidado, recostó a su hijo en el sofá, lo rodeó con almohadas y se vistió rápidamente. Luego, con el mismo cuidado, cambió la ropa de Zacar, evitando movimientos bruscos. Seremos como dos espías, dijo, poniéndose calcetines calientes en sus piececitos. Una misión nocturna. Nada es más importante que eso. Afuera la nieve caía con más intensidad. Una fina capa de blanco ya cubría el alféizar de la ventana. Dimitri colocó a Zacar en el asiento del coche, lo cubrió con una manta y revisó sus llaves, su teléfono celular y su billetera. La puerta principal se cerró detrás de ellos con un estrépito, como un disparo en la quietud de la madrugada. Delante solo el camino, la nieve y lo desconocido. No había vuelta atrás. Lo lograremos, repitió Dimitri, esta vez con más firmeza. Claro, vámonos. Y fue entonces cuando Zacar, como en respuesta, le apretó el dedo con su manita, con una fuerza inesperada, como diciendo, estoy contigo, papá. Confío en ti. El viejo coche avanzó a través de la nieve, sus faros iluminaban solo una pequeña sección del camino. Más allá de los límites de la ciudad, la tormenta se intensificó, ya no eran tímidos copos, sino un muro blanco que caía del cielo. Está bien, Zacar, superaremos esto, dijo Dimitri, mirando por el espejo retrovisor, donde su hijo dormía tranquilamente en el asiento del coche. Había 30 kilómetros hasta el pueblo vecino. Había una farmacia y un supermercado abiertos las 24 horas del día. Tendrían leche, pañales, todo lo que necesitaban. El camino serpenteaba entre colinas, cubierto por un manto blanco impenetrable. Los carteles de las calles se habían convertido en fantasmas blancos. Dimitri agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, tratando de ver a través del caos de nieve que tenía delante. Algo en esa tormenta despertó un viejo recuerdo, vago como una huella en la arena. De repente se encontró como un niño de 10 años en el asiento trasero del coche de sus padres. También fue una nevada repentina y furiosa, como si la naturaleza quisiera recordarle a los humanos su lugar en el mundo. No tengas miedo, Dimitri, dijo su padre, trabajando con la pala. Salgamos de esto. Hemos pasado por cosas peores. Y su madre estaba a su lado, tomándole la mano, contándole historias mientras su padre luchaba contra la nieve. Dentro del auto, la calidez de su aliento, su cariño, la certeza de que juntos superarían cualquier cosa. Zacar se agitó y refunfuñó, sacando a Dimitri de sus recuerdos. Oye, pequeña, solo un poco más, dijo, mirando por el espejo retrovisor. Tu padre está aquí a tu lado, ¿y tú? No. El pensamiento surgió sin querer y Dimitri lo alejó de inmediato. El teléfono móvil en el asiento del pasajero vibró. Era una foto de su madre en la pantalla. Lo agarró con urgencia, casi soltando el volante. Mamá, exclamó, pero solo un silbido estático vino del otro extremo y la conexión se cortó. La señal había desaparecido. Dimitri, frustrado, arrojó el dispositivo al banco. Responde, madre, susurró al vacío. Nunca le había hablado de Svetlana, de estar solo ahora. El orgullo no lo permitiría. Su madre siempre le había advertido, no tengas prisa con un niño. Primero prueba la relación. Pero él y Svetlana estaban muy seguros de su amor, de su futuro feliz. La tormenta estaba empeorando. Remolinos de nieve danzaban ante los faros como espectros. Dimitri redujo la velocidad al mínimo, pero aún sentía la inestabilidad del coche. En lo profundo de mi alma, creció una ansiedad. Una ansiedad viscosa, asfixiante como un presagio de desgracia, le oprimía el pecho. Ya habían pasado la curva que conducía a Opsianka, y delante se extendía el tramo de carretera más desierto, casi 10 kilómetros sin una sola casa, sin iluminación, sin señal telefónica. En invierno, incluso de día, pocos coches se atrevían a pasar por allí, entonces, en una tormenta de nieve como esa, nadie en su sano juicio correría ningún riesgo. El cielo se oscureció como tinta disuelta en agua. Dimitri miró su reloj, solo eran las 5 de la tarde, pero la oscuridad era tan espesa como la medianoche. Una oscuridad antinatural, opresiva, como si un sudario hubiera cubierto la tierra. Zacar volvió a llorar, esta vez en un tono exigente y herido. Dimitri lo sabía, el niño tenía hambre, tenía frío, estaba incómodo. Espera, pequeña, suplicó en voz baja. Solo un poco más. Pero en su pecho un nudo se apretó, no por él mismo,
sino por ese ser frágil en el asiento trasero. Un miedo primitivo cruel, de esos que solo los padres conocen, el terror a no poder proteger, a no ser suficiente, a fracasar en la misión más sagrada que la vida te encomendará. De repente, más adelante, unas luces rojas brillaron en la cortina de nieve, las luces traseras de un coche. Un alivio instantáneo recorrió a Dimitri, pero en cuestión de segundos comprendió, los vehículos estaban parados. Muchos vehículos. Una fila interminable de luces rojas se perdía en la borrosa blancura. Un atasco en medio de la nada, en medio de una tormenta. El coche se detuvo detrás del último de la fila. El motor estaba en marcha, la calefacción soplaba aire caliente, pero Dimitri ya podía sentir el frío filtrándose a través del metal y el plástico, robando el calor del aire. Sacó su teléfono celular. Sin señal. El GPS solo mostró una pantalla en blanco. Fue entonces cuando Zakhar dejó escapar un grito desesperado, fuerte, exigente, lleno de la injusticia que solo un niño puede expresar. Dimitri se volvió hacia él, extendió la mano y le acarició la cara. Hacía frío. Demasiado frío para un bebé en un coche con calefacción. Todo va a estar bien, dijo, forzando su voz a sonar firme, aunque le faltaba certeza. Papá encontrará la manera. Siempre lo hace. Afuera, la nieve bailaba en locos remolinos, cubriendo carreteras, automóviles y personas con un implacable manto blanco. Dimitri observó las luces traseras parpadeantes y pensó, ahora estaban solo ellos dos. Zakhar, un ser diminuto que dependía enteramente de él y de nadie más. Ni madre ni padre para guiar, para salvar, para decir qué hacer. ¿Qué clase de padre soy si ni siquiera puedo alimentar a mi propio hijo? El pensamiento quemó su conciencia como un hierro candente. Y fue entonces cuando Zakhar volvió a llorar, esta vez más suavemente, como si se rindiera, como si aceptara lo inevitable. Ese sonido fue más terrible que cualquier grito. Dimitri se desabrochó el cinturón de seguridad, salió del volante y se sentó en el asiento trasero, al lado de su hijo. La fila no se había movido durante media hora. Delante, hasta donde la nieve nos permitía ver, se extendía una procesión de coches atascados. Las luces rojas se fueron apagando poco a poco en la tormenta, como esperanzas que se apagaban. ¿Qué pasó, mi pequeña? ¿Qué fue? Susurró Dimitri, desabrochando el asiento del coche. Ahora papá te olvidará. Cuando levantó a Zakhar del asiento, su corazón se hundió. El chico estaba demasiado callado. No lloró, no gritó, solo miró a su padre con una mirada turbia, y eso era más aterrador que cualquier lamento. Sus manitas, cuando Dimitri las sostenía, estaban tan frías como el hielo. No fue drama, no fue cine. Era la vida en su simple crueldad. Una niña fría, hambrienta, silenciosa y, en ese silencio, una rendición a un mundo demasiado pesado para sus frágiles hombros. Dimitri se abrió la chaqueta, abrazó a su hijo contra su pecho y los envolvió con la tela, piel contra piel. Cuerpo a cuerpo, el método de calentamiento más antiguo del mundo. Los hombres no lloran, dijo su padre. Los hombres resuelven problemas. Lo vamos a lograr, repitió como un mantra. Tenemos que hacerlo. Pero por primera vez en su vida, las palabras sonaron huecas, como una campana de metal sonando en el vacío. Entonces Zakhar levantó una mano y tocó el rostro de su padre. Un gesto demasiado consciente para un bebé de 5 meses, como si fuera el niño consolando al adulto, y no al revés. En ese toque había un abismo de amor y confianza que dejó a Dimitri sin aliento. Perdóname, susurró. Perdóname por no estar preparado. En su memoria revivió aquella noche en la que Svetlana le dijo que estaba embarazada. Estaban en la cocina de su departamento alquilado. Afuera caía la primera nevada de ese año, temprano, alegre. Sus ojos brillaron y ella se rió, apoyándose en su hombro. Imagínate, Dima, tendremos una persona. Una persona enteramente nuestra. En ese momento todo parecía sencillo. Leer libros sobre la crianza de los niños, comprar cunas, cochecitos, sonajeros. Cómo programar, un algoritmo claro, pasos definidos. Pero nadie había escrito un manual para momentos como ese, cuando estás solo, cuando la nieve lo cubre todo y tu hijo todavía está en tus brazos. El motor estaba en marcha, la calefacción soplaba aire caliente, pero el combustible en el tanque disminuía a un ritmo alarmante. Dimitri miró el marcador, menos de un cuarto. En ralentí duraría máximo 2 horas.
Cogió su teléfono móvil. Todavía no hay señal. Marcó el número de su madre y luego el número de emergencia. Silencio. Papá te va a contar un cuento, empezó, meciendo suavemente a Zakhar. Se trataba de un niño pequeño que se perdió en el bosque. Dimitri jadeó. ¿Qué tan estúpido fue eso? No podría contar una historia así ahora. Y empezó de nuevo, había una vez un osito de peluche llamado Zakhar. Y tenía un papá oso muy fuerte y valiente. La voz se quebró. Fuerte. Corajudo. Miró por la ventana. La nieve se pegó al cristal, transformando el mundo exterior en un vacío blanco. El calor del ventilador ya no llegaba a los asientos traseros. Afuera pasó una sombra, alguien caminaba junto a la fila de autos, encorvado contra el viento. Dimitri golpeó el cristal, pero la figura siguió adelante sin darse cuenta. De repente Zakhar se retorció y tosió con un sonido seco y desgarrador, como el último aliento de alguien que se congela. Dimitri se quedó helado de terror. No era una tos normal. Era el sonido que hace un cuerpo en hipotermia, débil, como un aliento que se le acaba. No, no, murmuró apretando más fuerte a su hijo, frotándole la espalda a través de la ropa. Agárrate fuerte, hijo mío. Agárrate fuerte. El miedo lo invadió en oleadas, oscuras, antiguas. No miedo por sí mismo, sino por esa parte de sí mismo que llevaba en sus brazos, por su futuro, por una vida frágil que le había sido confiada sin previo aviso. De repente se acabó el combustible. El motor chisporroteó por última vez y se detuvo. La calefacción dejó de zumbar y el silencio cayó sobre ellos como una lápida. Un segundo. 2. 3. Y el frío empezó a infiltrarse en el coche, como si solo hubiera estado esperando ese momento. Dimitri permaneció inmóvil, abrazando a su hijo, mientras extraños pensamientos acudían a su mente. Recordó cómo aprendió a programar, línea tras línea, algoritmo tras algoritmo. De su padre mostrándole las constelaciones en una calurosa noche de verano. De su madre que nunca sabría que se había convertido en abuela. De Svetlana que tal vez, en ese preciso momento, miró la misma nieve y pensó. ¿Qué? ¿En ellos? ¿O ya había pasado página y comenzado una nueva vida? Zakhar guardó completo silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier pesadilla. No te atrevas, dijo Dimitri de repente con voz ronca. No te atrevas a rendirte. Abrió su chaqueta, su suéter y apretó a su hijo contra su pecho desnudo, piel contra piel, como hacen con los bebés prematuros en las salas de maternidad. Zakhar se estremeció por el calor y se movió débilmente. Eso es todo. Exhaló Dimitri. Así es, hijo mío. El coche se enfriaba cada minuto. El hielo comenzó a formarse en las ventanas desde el interior, formando patrones intrincados, hermosos e implacables. Dimitri miró esos cristales y una sola idea martilleó en su cabeza, simple hasta hacerle daño. Dios mío, soy programador. Resuelvo problemas complejos. Y aquí estaba la tarea más básica de todas, alimentar. Alimentar a un niño y no puedo. Afuera, la ventisca se había convertido en un muro blanco, impenetrable y sordo. Parecía como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo ese coche, ese hombre, ese niño, un pequeño fragmento de vida en medio de un océano de frío e indiferencia. Los dedos de Dimitri ya no obedecieron, sus pensamientos se volvieron confusos. Sabía que si cerraba los ojos un segundo se quedaría dormido. Y ahora estaba prohibido dormir. No puede. No puede. ¿Sabes?, le dijo a Zakhar, forzándose a pronunciar las palabras, como si el sonido de su propia voz pudiera mantenerlo despierto, moviéndose, vivo. Cuando tenía 10 años, soñaba con ser astronauta. Incluso les pedí a mis padres un telescopio. Pero luego me enamoré de los ordenadores. Se rió con un sonido seco, casi extraño. Tonterías, ¿verdad? Podría estar volando entre las estrellas, y en lugar de eso estoy en casa escribiendo códigos. Habló sin parar, aferrándose a sus palabras como si fueran un salvavidas. Habló de su infancia, de sus padres, de su primer amor, de cómo conoció a Svetlana. Trabajaba en una cafetería frente a su oficina. Habló de los sueños que tuvieron juntos, de cómo eligieron el nombre de su hijo, de las tontas discusiones, ¿será astronauta? ¿Médico? ¿Músico?
Solo quería que fueras lo que quisieras, susurró con la voz quebrada. Astronauta, panadero, lo que sea. Mientras fuera feliz. Mientras lo fuera. Zacar volvió a toser, pero esta vez fue diferente. Su cuerpecito se arqueó y entonces, ¡oh milagro! Gritó. Un llanto débil y entrecortado, pero era vida. Fue una pelea. Y de repente, como un relámpago, Dimitri comprendió lo que tenía que hacer. Debería haberlo entendido hace una hora, pero el miedo y la confusión habían nublado su mente. No podemos esperar, dijo en voz alta, más para sí mismo que para su hijo. Necesitamos ayuda. Con manos temblorosas envolvió a Zacar en la manta, luego en su propia chaqueta, dejándolo solo con un suéter fino. Abrazó el pequeño paquete contra su pecho, respiró hondo y abrió la puerta del auto. El viento lo golpeó como un puñetazo. El aire gélido llenó sus pulmones de agujas de nieve. La tormenta aullaba a su alrededor, como una criatura viviente y enfurecida. Dimitri dio el primer paso, protegiendo a su hijo con su propio cuerpo. Y en ese momento ya no era programador, ni marido abandonado, ni padre perdido. Era simplemente un hombre que se negó a darse por vencido. La tormenta de nieve lo golpeó con la furia de una mujer traicionada. Se agachó protegiendo con su cuerpo el precioso paquete, su mundo, su universo, envuelto en tela y chaqueta. La nieve se pegó a tus pestañas, entró en tu garganta, se pegó a tu piel como láminas de hielo. El primer paso fue una batalla, el segundo, agonía. El viento empujaba su pecho como diciendo, vuelve. Ríndete. Admite la derrota. Pero en lo más profundo, en algún rincón de la conciencia, una idea latía, clara y simple como el latido de un corazón, adelante. Solo adelante. A través del espeso blanco aparecieron las siluetas de un coche cercano. Dimitri llamó a la ventana, 1, 2 veces. El vaso descendió lentamente liberando una nube de aire caliente. ¿Ayuda? Exhaló mostrando el paquete. Es un bebé. Estamos helados. Dentro del auto, un hombre de mediana edad con profundas ojeras lo miró. Había una mezcla de asombro y compasión en su voz. Dios mío, con un recién nacido con ese tiempo. Yo ayudaría, hermano, pero mi calefacción apenas funciona. Y no tengo espacio, explicó mientras al fondo, una mujer abrazaba a una niña de unos 5 años. En sus ojos Dimitri vio lástima, pero también miedo, no por ella misma, sino por su propia hija. Lo entiendo, asintió Dimitri, sintiendo el dolor sordo del no resonando bajo sus costillas. No era ira, solo la certeza de que cada negativa lo acercaba al límite donde lo único que podía hacer era orar. Continuó. En el siguiente coche, una vieja camioneta, una anciana bajó la ventanilla. Repitió la petición con la voz ya ronca. Querida, la mujer meneó la cabeza, se me rompió la calefacción. Estoy envuelto en mantas y todavía me congelo. Señaló hacia adelante. Prueba ese tráiler. Allí hay hombres experimentados con buena calefacción. Otro no. Otro paso en la tormenta. A lo lejos apareció la forma de un camión, enorme como un monstruo prehistórico entre los coches más pequeños. Dimitri cargó hacia adelante hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Tenía los pies empapados y los dedos entumecidos, pero el bulto contra su pecho seguía siendo su único puerto en aquel caos blanco. Zacar ya no lloraba, solo temblaba de vez en cuando, y cada uno de esos espasmos era una puñalada en el corazón de su padre. Espera, hijo. Susurró Dimitri con los labios casi congelados. Solo un poquito más. Llegó al camión y llamó a la puerta. Ninguna reacción. Volvió a golpear, más fuerte. Silencio. La desesperación se lo tragó. Se olvidó de la precaución y la cortesía y golpeó la puerta con el puño. Se abrió de repente. ¿Qué es este ruido? Rugió una voz áspera. Una figura grande llenó la entrada. ¿Qué deseas? Dimitri no respondió. Abrió su chaqueta, revelando el rostro pálido e inmóvil de Zacar. Algo se movió en los ojos del conductor. Un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido como la corteza de un roble. Las arrugas de su frente se suavizaron. En su mirada Dimitri vio un destello, algo que, contra todas las expectativas, encendió una chispa de esperanza.
Detente, dijo el hombre y su voz de repente perdió su dureza. Voy a despertar a todos. Saltó de la cabina con una agilidad sorprendente para su tamaño, se echó un abrigo sobre los hombros y se volvió hacia Dmitri. Fedor Ivanovich se presentó simplemente. Pasa. Hace calor dentro. Dentro de la cabaña, el calor era casi físico, como un abrazo. Dmitri se hundió en el asiento, permitiéndose, por primera vez en horas, relajarse. Desenvolvió con cuidado a Zakhar y le dolió el corazón, el niño estaba muy pálido, muy quieto. A través del cristal vio a Fyodor Ivanovich caminando entre la fila de coches, golpeando las ventanillas. Chicos, hay un bebé que se está congelando. Cualquiera que pueda ayudar. Y entonces ocurrió algo en lo que Dmitri ya no creía, un milagro. No de esas cinematográficas con efectos especiales y banda sonora épica, sino un simple milagro humano. Se abrieron puertas. La gente salía envuelta en abrigos con el rostro marcado por el frío, pero con algo en la mano. Una mujer con un gorro de punto trajo un termo con té caliente. Un hombre con una chaqueta de camuflaje le entregó una manta de lana. Una pareja de ancianos les ofreció un tarro de miel y limón. Un joven con sudadera deportiva regaló su propio abrigo de plumas. Debajo tengo una camiseta térmica. Voy a aguantar. Deja que el pequeño lo tenga. Nadie preguntó por qué un bebé estaba en el camino durante una tormenta de nieve. Nadie sermoneaba, no juzgaban qué clase de padre era Dmitri. Simplemente hicieron lo que pensaron que era correcto. Dieron lo que pudieron dar. No por obligación, no por presumir, sino porque no había otra opción. En esos pequeños gestos estaba la esencia de eso de lo que tanto se habla, pero tampoco se entiende, la humanidad. No en discursos ardientes, no en publicaciones virtuales llenas de empatía performativa, sino en una mano extendida, en un par de calcetines calentitos que uno no duda en donar al hijo de otra persona. Fedor Ivanovich regresó a la cabaña, trayendo consigo el olor a nieve y una extraña amabilidad. Le entregó a Dmitri una bolsa con ropa. Aquí. Viste al niño. Voy a calentar el té. Juntos cuidaron de Zakhar y poco a poco un tímido sonrojo volvió a las mejillas del bebé. Dmitri notó cómo las manos grandes y callosas de Fedor Ivanovich se movían con inesperada delicadeza mientras ayudaba a envolver al pequeño. ¿Tienes hijos?, preguntó sin poder contener su curiosidad. Algo pesado pasó por la mirada del conductor. Una hija, respondió brevemente. Irina. En esas pocas palabras Dmitri sintió una larga y dolorosa historia, pero no insistió. Hay heridas que es mejor no tocar. ¿Y cómo le vas a dar de comer?, preguntó de repente Fyodor Ivanovich. Dmitri se quedó helado. Hacía buen calor, pero Zakhar necesitaba comida. Sin esto, todo sería en vano. La desesperación volvió a subir a la garganta de Dmitri. Se atragantó con la palabra mezcla y recordó que la había terminado la noche anterior. Fyodor Ivanovich se limitó a asentir, como si entendiera todo sin necesidad de explicaciones. Luego se puso el abrigo con firmeza. Vamos. Tengo una idea. Salieron juntos a la tormenta. Ahora eran dos contra el viento cortante. Fedor Ivanovich abrió el camino, despejando el camino con su robusto cuerpo, como un escudo viviente entre Dmitri y el frío que amenazaba con robarle el poco calor que le quedaba a Zakhar. Entre los coches aparcados en la carretera, un par de faros brillaban débilmente en la tormenta de nieve. Era un todoterreno pequeño, casi tragado por la nieve. Fedor Ivanovich no dudó, se acercó a él y llamó a la ventana. La ventanilla bajó, dejando al descubierto el rostro de una mujer joven, con ojos alerta y cansados. Una madre, pensó Dmitri al instante. Elena, empezó a decir Fyodor Ivanovich sin rodeos. La situación es la siguiente, un hombre con un bebé. Están helados. El tuyo todavía está en la botella, ¿no? Los ojos de Elena pasaron de Fedor a Dmitri, luego al bulto en sus brazos. Algo cambió en su mirada. No era lástima, sino un reconocimiento profundo, del tipo que solo otra madre podría tener. Abrió la puerta sin más preguntas. Entra rápido. Yo alimentaré al tuyo. Sin dudas, sin desconfianza. El instinto maternal no conoce fronteras sanguíneas, no divide a los niños en míos y ajenos. Dentro del coche el aire era cálido y olía a leche.
En el asiento trasero, en un asiento pequeño, dormía un bebé un poco más grande que Zacar. Elena encendió la luz interior, abrió el guante y sacó una botella de un termo. Sus movimientos eran precisos, automáticos, los de quien ha cambiado pañales a las 3 de la madrugada y ha callado los llantos de los cólicos. «Dámelo aquí», pidió extendiendo las manos. Dimitri entregó a Zacar con cuidado y algo dentro de él se rompió, no por miedo, sino por una confianza que no había sentido desde la última vez que creyó en alguien. De la nota en el frigorífico: «Lo siento, no puedo hacerlo». Elena, mientras tanto, preparó la botella con una habilidad que solo la práctica constante podía dar. Agua tibia, medida exacta, agitación suave. Todo en el momento adecuado. Llegaron a tiempo, comentó mientras Zacar, sintiendo el pico, comenzaba a chupar con avidez. Acabo de hacer uno nuevo. Kirill está probando una marca diferente y no le gusta. Dimitri observó atónito cómo un extraño alimentaba a su hijo con una naturalidad que hacía parecer que se conocían desde hacía años. Que este era simplemente otro día cualquiera, y no un milagro en medio del caos. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Gracias». Elena sonrió por primera vez desde que se conocieron. Una sonrisa que iluminó su rostro cansado y de repente la hizo maravillosamente humana. «De nada», respondió como si fuera obvio. «Mañana ayudarías a alguien más si pudieras». Esas palabras transmitían una fe en los demás que Dimitri había perdido hacía mucho tiempo. La fe en que el mundo no se limita al abandono, que a veces los extraños se vuelven más cercanos que la familia, que incluso en la peor tormenta es posible encontrar calor. Fyodor Ivanovich observaba la escena desde fuera, apoyado contra la puerta del coche. Sus ojos, generalmente duros, brillaban con algo cercano a la ternura. «Así es como es», murmuró casi para sí mismo. «Así es como sobrevive la gente. Juntos». Y entonces, como si el universo quisiera confirmar sus palabras, Zacar sonrió. Su primera risa de ese día interminable. Un pequeño milagro en medio de la tormenta. El silencio puede ser muchas cosas. Podría ser el silencio del abandono, pesado y opresivo, que palpita en tus sienes. Puede ser el silencio del miedo, cuando cualquier sonido parece capaz de desmoronar el mundo. Pero también estaba ese silencio, frágil y precioso como el primer hielo del río. El silencio de la confianza. Los niños durmieron. Kirill, en su asiento de coche, y Zacar, saciado, en brazos de Elena, con un leve rastro de leche en la comisura de la boca. Afuera, la tormenta seguía aullando, convirtiendo el mundo en un desierto blanco. Pero allí, dentro de aquel auto, reinaba una extraña calma. Un refugio en el ojo de la tormenta. Fedor Ivanovich había regresado a su camión y prometió volver al cabo de una hora para comprobar cómo estaban. Ahora Dimitri y Elena estaban solos, dos extraños unidos por un hilo invisible de dolor y solidaridad. «Durmiendo», susurró Elena, ajustando la manta alrededor de Zacar. «La mía a esa edad también era así, inquieta. No dormí mucho». «Él tampoco suele hacerlo», respondió Dimitri con un nudo en la garganta. «Creo que hoy te cansaste de luchar contra el frío». Sus manos, siguiendo el contorno del rostro del bebé, parecían tan naturales, tan correctas, que dolía. Como cuando la memoria del cuerpo reconoce la forma de algo que hace tiempo que se perdió. «¿Cuánto tiempo llevas solo?», preguntó Elena en voz baja sin mirarlo, como si tuviera miedo de romper la fragilidad de ese momento. Dimitri se estremeció. Nadie le había hecho esa pregunta tan directamente. Todos bailaron alrededor del tema, como evitando una grieta en el asfalto. «Un mes», respondió, también en voz baja. «Menos de una semana». Ella asintió con un gesto que valía más que 1000 palabras. Un asentimiento de alguien que entiende. «¿Y tú?». Ahora era su turno de preguntar. Elena miró la tormenta afuera y algo pasó por sus ojos, ese mismo dolor que Dimitri veía en el espejo todas las mañanas. 8 meses y 3 semanas, dijo con la precisión exacta de quien cuenta el tiempo desde que lo dejaron atrás. El mismo tiempo que tiene Kirill. Habló sin dramatismo, como si estuviera informando del pronóstico del tiempo. Pero en esa sencillez había un abismo de cosas no dichas. «El mío al menos esperó a que naciera», murmuró Dimitri, sorprendido por su propia calma al hablar de lo que hasta ayer era insoportable. Svetlana realmente lo intentó. Simplemente no pudo hacerlo.
El mío ni siquiera lo intentó. Elena rió sin alegría, una risa seca. Antón dijo, los niños no son para mí, como si estuviera devolviendo un producto defectuoso. Como si me comprara un televisor y no me gustara el color. Ellos guardaron silencio. Afuera, el viento arrojaba nieve contra las ventanas, creando la ilusión de un capullo protegido del mundo exterior. Dentro de ese espacio reducido, era posible decir cosas que normalmente serían entrecortadas. Ya sabes, dijo Elena de repente acariciando el rostro de Zacar. A veces me despierto en mitad de la noche y pienso, ¿y si no puedo soportarlo? ¿Y si un día se acaban las fuerzas? ¿Qué será de él? Su voz no tembló, pero Dimitri vio que se mordía el labio. Un gesto tan familiar, tan humano. Ese gesto con el que contuviste no las lágrimas, sino los océanos. Pienso todos los días en qué clase de padre soy, confesó, como exhalando un suspiro demasiado largo. Incluso me olvidé de comprar la mezcla. Si no fuera yo hoy, si no fuera alguien ayer, si no fuera alguien más mañana, Elena lo interrumpió, devolviéndole a Zacar. Así vivíamos. Dimitri recibió a su hijo con atención y por un instante sus manos se tocaron, un contacto breve, casi accidental. Pero en ese contacto hubo más comprensión que en horas de conversación. Soy historiadora, dijo de repente Elena, sacando un termo de su bolso. Trabajé en un museo. Tenía tantos planes, suspiró. Ahora, mi mayor logro es conseguir 15 minutos de silencio mientras él duerme y yo tomo té. ¿Él quiere? Dimitri aceptó la taza de plástico con té caliente. El vapor se elevó y empañó las ventanas, como si creara una barrera adicional contra el mundo exterior. Soy programador, respondió. Oficina en casa. Pensó que era suerte, podría quedarse con su hijo y trabajar. Me reí torpemente. En la práctica es como un hámster en la rueda, a veces llora, a veces el cliente llama. Nunca gestiono nada correctamente. Ni mi hijo ni los plazos. Ni siquiera de mí mismo. Ni de sueño, añadió Elena, con una sonrisa cansada. De nada. Bebieron té viendo cómo la tormenta perdía fuerza, como un animal feroz que finalmente se cansa. La tormenta de nieve ahora era solo un susurro, un anciano cansado en lugar de una bestia. ¿Tus padres te ayudan?, preguntó ella. Dimitri negó con la cabeza. Mi padre murió hace 3 años. Mi madre vive en otra ciudad. No somos muy cercanos. Elena asintió como si ya supiera la respuesta. La mía viene a veces, pero tiene su vida y su salud ya no es la misma. Dudó. No hemos hablado con mi padre desde que me separé de mi primer marido, continuó Elena, presionando ligeramente con sus dedos la taza ya fría. Es uno de esos hombres antiguos, de los que ven el divorcio como una traición. No había necesidad ni siquiera de esperar una palabra de Antón. Ella se encogió de hombros como si hablara del tiempo. Fue una unión de facto, como se dice hoy. Relaciones libres. Tan libre que se fue libremente cuando se acabó la libertad para mí. No había amargura en su voz, solo un viejo cansancio, como alguien que acepta la lluvia después de años de esperar el sol. De repente Dimitri sintió la necesidad de tomarle la mano, no por lástima, sino por algo más profundo, como un gesto de reconocimiento. Veo tu dolor. Conozco tus gustos. Fue ese impulso humano que precede a las palabras, que nace incluso antes que la compasión. Lo peor, dijo en voz baja, como si tuviera miedo de despertar sus propios pensamientos, es cuando te despiertas por la noche a causa del silencio. Cuando estás tan acostumbrado a levantarte ante cada ruido que la quietud te parece mal. Y corre hacia la cuna solo para comprobar si todavía respira. Elena levantó la cabeza de repente y sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que dolía. Un cuchillo de reconocimiento. ¿Tú también?, susurró. Pensé que era solo yo. Esas 3 palabras transmitieron tanto alivio, tanta cercanía inesperada, que el muro que Dimitri había estado construyendo durante meses comenzó a resquebrajarse. Como hielo bajo el peso de algo demasiado caliente para ignorarlo. Sigo pensando, prosiguió sin apartar la mirada, con los dedos aún envueltos en el calor del cuerpo de su hijo, en lo que el santo y yo podríamos haber hecho de otra manera. ¿Cómo no vi que estaba nerviosa? 3 meses de depresión posparto y solo esperaba que desapareciera por sí sola. Házselo saber. Pero no fue así.
Zakar se movía en sus brazos y Dimitri comenzó a mecerlo automáticamente con movimientos suaves, casi imperceptibles, como si el cuerpo supiera qué hacer incluso antes de que la mente se lo ordenara. Yo también sigo pensando, respondió Elena, con los ojos fijos en su hijo dormido. ¿Cómo le voy a explicar a Kirill cuando me pregunte por su padre? Diré la verdad. Tu padre decidió que la familia era demasiado difícil para él. ¿O inventaré alguna historia heroica? Kirill, como si hubiera escuchado el nombre, murmuró en sueños. Elena se volvió hacia él, puso su mano sobre su pequeño pecho y el niño se calmó, como si el toque de su madre fuera un hechizo que funcionaba incluso en los sueños. A veces simplemente lo miro fijamente, continuó sin darse la vuelta, su voz tan baja que sonaba más como un pensamiento dicho en voz alta. Y llega una ola de amor tan grande que duele respirar. Un minuto después, un miedo tan fuerte que las piernas flaquean. ¿Cómo puede caber todo esto en un solo corazón? ¿Cómo puede doler tanto y ser tan feliz al mismo tiempo? ¿Cómo es posible?, prosiguió Dimitri, como si captara el hilo de una conversación que había durado años, sentirse tan fuerte y tan impotente en el mismo segundo. Hablaban en voz baja para no perturbar el sueño de sus hijos. Las palabras fluían entre ellos como un arroyo después de una sequía demasiado larga, ansiosas, inevitables, llevándose el peso que llevaban. Hablaron de pesadillas nocturnas, cuando sueñan que el niño desaparece. De la culpa constante agotadora, de esa sensación de que nada es suficiente, que todo se podría hacer mejor, más rápido, de otra manera. Qué difícil es admitir, incluso ante las personas más cercanas a ti, que no puedes soportarlo. Que a veces te dan ganas de sentarte en el suelo y llorar, pero no puedes. Porque si caen, no habrá quien los atrape. Estos temores no se expresan en voz alta. Se esconden detrás de sonrisas en fotografías en las redes sociales, detrás de frases ya hechas, está bien, nos las arreglamos. Se avergüenza de ellos como si fueran debilidad. Pero allí, en ese espacio reducido de la cabaña, rodeado por la prisión de nieve, los miedos finalmente cobraron voz. Y cuando lo dijeron, se alejaron, como monstruos arrastrados debajo de la cama a la luz del día. ¿Sabes qué es lo más raro? Dimitri sonrió, mirando al dormido Zakar. No lo cambiaría por nada. Ni por la libertad de antes ni por las noches de sueño. En vano. Yo también, respondió Elena, simplemente. Y en ese también hubo más que acuerdo. Hubo el reconocimiento de alguien que recorre el mismo camino, que conoce cada curva y cada hoyo del camino. Alguien llamó a la ventana. Fyodor Ivanovich, como había prometido, había regresado para ver cómo estaban. Pero tardaron un poco en abrir la puerta, prolongando ese momento de intimidad inesperada, esa confesión inocente. Algo nació entre ellos, no el amor, no, era demasiado pronto para eso. Pero una comprensión, que solo surge del dolor compartido y de la alegría que, a pesar de todo, insiste en surgir. Algo más profundo que la pasión, más resistente que el romance. Los niños dormían respirando al unísono, como si sus corazoncitos hubieran encontrado el mismo ritmo. Y los adultos se miraban unos a otros, no como extraños, sino como espejos, no de rostros, sino de almas. El silencio los despertó. No fueron los sonidos, fue su ausencia. La tormenta había quedado en silencio, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba esa noche, hubiera llorado todo lo que había que llorar. A través de las ventanas empañadas se infiltró una luz extraña. No el amarillo de las farolas, ni el gris de una mañana de invierno, sino algo nuevo, cristalino, como si el mundo se hubiera derretido y hubiera tomado otra forma mientras dormían. Elena se despertó primero. El cuello entumecido y el brazo hormigueando bajo el peso de Kirill. El inventario de maternidad de la mañana. Miró el banco junto a él, donde Dimitri sostenía a Zakar con esa cuidadosa firmeza que solo tienen los padres, como si incluso en el sueño más profundo el cuerpo recordara su misión, proteger. Dima, llamó ella, tocando su hombro suavemente. Se estremeció, instintivamente abrazó a su hijo contra su pecho y solo entonces abrió los ojos, nublados por el sueño y la preocupación. La tormenta ha pasado, dijo Elena, inclinando la cabeza hacia la ventana. Miraban el amanecer con la misma mezcla de desconfianza y esperanza con la que se mira un milagro. La nieve lo cubrió todo de blanco, transformando el camino gris en un sendero de cuento de hadas. El cielo se llena de luz, prometiendo un día despejado y helado después de la noche de caos. Dimitri se estiró con cuidado, intentando no despertar a Zakar.
¿Qué hora es? Preguntó con voz ronca. Casi las 8, respondió Elena, revisando su celular. Mirar. Giró la pantalla hacia él. 4 barras de señal en lugar del vacío de ayer. Una pequeña victoria de la civilización sobre la naturaleza. Afuera se escuchó el rugido de los motores. Un gran quitanieves pesado y lento avanzaba por el costado de la carretera, despejando la carretera. Detrás de él, un chirrido anaranjado avanzaba, como una rodaja de bergamota sobre el paño blanco de la nieve. Habían llegado los rescatistas. Dimitri intentó sonreír, pero resultó ser más bien una expresión de alivio. Un hombre del MCHS pasó tocando las ventanillas y dando instrucciones a los conductores. Los coches que iban delante empezaron a despertarse, se encendían los faros y salía vapor de los tubos de escape. Ayer fue aterrador, dijo Elena de repente, viendo a Kirill respirar pesadamente mientras dormía. Ahora solo me da una tristeza extraña. Casi como si estuviera mal, ¿verdad? Dimitri asintió. Entendió ese sentimiento, lo que viene después de la prueba, cuando el miedo desaparece y lo que queda es el inevitable adiós. De los que te vieron sin máscaras. La puerta se abrió de repente, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Allí estaba Fyodor Ivanovich con las mejillas rojas por el frío, el bigote cubierto de escarcha, pero los ojos como si la tormenta hubiera arrastrado algo oscuro que durante mucho tiempo le impedía respirar profundamente. ¿Viva, preguntó sonriendo bajo su bigote. Ya están limpiando el camino, así que continuaremos. Te traje algo. Le entregó a Dimitri un paquete. Los conductores recogieron algo de comida, cada uno dando lo que pudo. Puedes aguantarlo hasta que llegues a casa. Dimitri tomó el paquete y algo le apretó la garganta. No podía hablar, no podía dar las gracias como debería haberlo hecho. Él solo asintió mirando esos ojos descoloridos por tantos caminos, donde se leía sabiduría simple, de esas que no provienen de los libros. Los niños se despertaron casi al mismo tiempo, como si hubieran estado de acuerdo. No lloraron, simplemente abrieron los ojos y miraron a los adultos con un sueño tranquilo, como si supieran que, después de la noche, siempre llega el día. Los 2 pequeños observaban el mundo con un asombro que solo la infancia conoce, testigos silenciosos de los miedos de los adultos y del coraje que a veces nace precisamente de ellos. Pues es hora de hacer las maletas todo, dijo Elena, ya en marcha, sacando de su bolso toallitas húmedas, biberones y pañales, ese arsenal portátil de la maternidad que parece caber en cualquier espacio, pero ocupa todo el corazón. Nos iremos pronto. Mientras se preparaban, el primer coche liberado del atasco pasó por la calle. Luego un segundo. Un tercero. La fila de vehículos comenzó a moverse lentamente como una pesadilla que se disuelve al despertar, dejando atrás solo el alivio de saber que era solo eso, una pesadilla. Fyodor Ivanovich ayudó a Dimitri a llevar las cosas al coche, que ya estaba caliente y libre de nieve. Luego lo llevó a un lado, como si quisiera decir algo que no estaba destinado a oídos femeninos. No se pierdan, muchachos, habló en voz baja, mirando a un punto más allá de sus cabezas, como si las palabras también estuvieran dirigidas a alguien invisible. Encuentros como este no son casuales. Cuando la tormenta de la vida gira sin piedad, las personas no se cruzan en vano. Dimitri quiso preguntarle qué quería decir con eso, pero de repente Fyodor Ivanovich sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo. Miró la pantalla con una mezcla de determinación y miedo, ese mismo miedo que precede a una inmersión en aguas heladas. Respiró hondo y marcó el número. Irika, dijo al teléfono y su voz, siempre firme, perdió de repente toda la dureza acumulada a lo largo de los años. Soy yo. Sí, sé que ha pasado un tiempo. Perdona a este viejo tonto. Estoy volviendo a casa. Ya basta de este frío entre nosotros. Escuchó la respuesta y su rostro se transformó, derritiéndose como nieve bajo el sol primaveral. Algo muy íntimo, casi sagrado, estaba sucediendo allí, ante sus ojos, una reconciliación compleja, un largo camino de regreso que comenzaba con un simple toque en la pantalla del teléfono. Cuando colgó, guardó el dispositivo y miró a Dimitri y Elena con un brillo en los ojos tan claro, tan casi infantil, que los dejó a ambos avergonzados. Ayer me enseñasteis mucho, dijo simplemente mientras los miraba con los niños en brazos. Comprendí que en la vejez el orgullo parece valer más que la sangre misma. Pero esto está mal.
La vida es demasiado corta para estos lujos. Elena tragó saliva, recordando la conversación de la noche anterior sobre su propio padre. Sostuvo el brazo de Fyodor Ivanovich, un gesto íntimo, casi infantil. Él asintió como si adivinara sus pensamientos. Me peleé con la hija. 5 años sin hablar, explicó, y su mirada se deslizó hacia los chicos. Siempre pensé que la familia es para toda la vida. Dejó a su marido y yo no lo entendí en ese momento. Pero ahora... Hizo un gesto hacia los niños. Ahora lo entiendo. A veces es mejor así, especialmente cuando hay un niño en la mezcla. Ha llegado el momento de decir adiós. Intercambiaron números de teléfono con la timidez de los adolescentes tras su primer encuentro. Dimitri anotó el de Elena como Elena de la Ventisca, y ella anotó el suyo como Dima y Zakar. Pequeñas notas como anclas para que no se pierdan cuando la rutina con su trabajo, sus facturas, sus prisas vuelva a tragárselos. Fyodor Ivanovich estrechó la mano de Dimitri con firmeza, pero con una ternura inesperada, de esa que a veces escapa a los gestos de los hombres más duros. Llama si es necesario, dijo. Tengo nietos mientras crecen, así que siempre sobra comida para bebés. ¿Nietos? Dimitri se sorprendió. No preguntaste, no dije, sonrió el anciano. 3 valientes con Irika. El mayor pronto cumplirá 10 años. 5 años sin verlos. Sacudió la cabeza. Tonterías de mi parte. Orgullo. Él llega. Elena lo abrazó con una naturalidad que solo se tiene con alguien que es familia desde hace mucho tiempo. Dudó por un momento como si tuviera miedo de romper algo frágil, pero luego le devolvió el abrazo con cuidado. Cuídate, hija, murmuró, y su mirada se deslizó hacia el niño. Y tu pequeño también. Se sentaron en los autos, listos para continuar su viaje. Pero algo los detuvo, algo que no dijeron, que no lloraron, de ese vínculo que nace cuando las personas comparten el mismo miedo y la misma esperanza. La tormenta de nieve había pasado, el camino estaba despejado y, sin embargo, se tomaron su tiempo, como quien duda ante una curva sin saber lo que hay más allá. No parecía el final de un encuentro casual, sino el comienzo de algo más grande. Luego, en un impulso que no provenía de la razón, Dimitri bajó la ventanilla y le gritó a Elena, que ya se estaba poniendo al volante. ¿Qué tal si nos encontramos? Esta vez a propósito. Sin tormenta de nieve. Ella se giró y algo pasó por sus ojos que calentó su pecho, apretándolo al mismo tiempo. ¿Qué tal eso?, respondió. Creo que nuestros muchachos tienen mucho de qué hablar. Su risa, repentina y joven, casi olvidada, se extendió en el aire frío como una bandada de pájaros que despega al mismo tiempo. Y de repente quedó claro, lo que había sucedido esa noche, la intersección de miedos y esperanzas, las altas horas de la noche y las canciones de cuna, no desaparecería con el amanecer. Más adelante el camino estaba despejado y abierto. Por delante estaba la vida, no perfecta ni difícil, pero sí real. Y lo que había comenzado como un refugio contra el frío podría convertirse en ese calor que no deja congelarse ni en la más cruel de las tormentas. A veces se irritaban con sus risas sincronizadas, como si se contaran los chistes más divertidos del mundo. ¿De qué estáis hablando, filósofos?, preguntó Elena, volviéndose hacia los niños. Bu viva, respondió Kirill seriamente y ambos se echaron a reír. Argumento sólido, sonrió Dmitri. No hay discusión. Hace un año venían así, los fines de semana, a veces al zoológico, a veces al teatro infantil, a veces simplemente a un parque cercano. Redescubrieron el mundo en 4 a través de los ojos de los niños, como si todo fuera nuevo. A veces Elena se quedaba por la noche en casa de Dmitri, en la habitación de invitados, sin pistas ni expectativas. A veces era él quien dormía en su sofá, cuando las conversaciones se prolongaban hasta tarde. Su vínculo había nacido de un dolor compartido, pero se sustentaba en algo mayor, una comprensión silenciosa, chistes internos que solo ellos entendían, la capacidad de estar cerca sin exigir más de lo que el otro podía dar. Dimitri frenó al costado de la carretera, exactamente en el punto donde, un año antes, los había sorprendido la tormenta de nieve. El lugar era normal, solo una curva en el camino, detrás un campo cubierto de nieve. Nada extraordinario para un viajero casual, pero para ellos fue un hito, un punto de partida. Hemos llegado, dijo Dmitri, apagando el motor. ¿Reconocer?
Elena asintió observando el paisaje invernal más allá del cristal. La última vez la habían visto a través del velo de la tormenta, el miedo y la desesperación. Ahora todo parecía diferente, más tranquilo, más claro, lleno de promesas. Aquí empezó todo, murmuró Dmitri sin quitar la vista de su perfil. Hace un año. O tal vez no empezó, sino que continuó, respondió Elena, y su voz hizo eco de esa sabiduría que solo las pruebas y las pérdidas son capaces de enseñar. Tal vez siempre habíamos ido a conocernos, pero no lo sabíamos. Afuera, la nieve empezó a caer, no con la furia del año pasado, sino suave y pensativamente. Los copos bailaban ante los faros como diminutas estrellas arrancadas del cielo por un viento invisible. Dmitri sacó una pequeña caja de su bolsillo, desgastada por el uso, como si la hubiera estado cargando durante mucho tiempo sin decidirse. Él la miró como si la viera por primera vez. Luego se abrió. En el interior hay un anillo, nada extravagante ni con piedras enormes. Sencillo, plateado con un diseño discreto en el borde, de esos que llevas toda la vida, sin quitártelo nunca. Lena. Su voz se volvió ronca como esa noche de tormenta, cuando el miedo apretó su garganta. Cásate conmigo de verdad. Miró el anillo y los copos de nieve brillaron en sus ojos. O tal vez fueron lágrimas no derramadas. Dima, dijo finalmente con una sonrisa tranquila. Pero no somos ya una familia. Y en esa pregunta estaba la respuesta más correcta de todas. Los niños en el asiento trasero se echaron a reír, como si hubieran comprendido algo importante, inaccesible para los adultos. Su risa pura llenó el auto, disolviendo los últimos rastros de dudas, miedos y sospechas, esas que la vida sabe quitar, pero también sabe devolver de maneras inesperadas. Dmitri se puso el anillo en el dedo, delgado, con una pequeña cicatriz en la base. ¿De dónde vino? Tendría que preguntar. Tenían toda la vida por delante para hacer estas preguntas. El metal brillaba bajo la luz del panel, como si capturara un reflejo de su futuro compartido. Sabes, todavía recuerdo cómo estuvimos aquí el año pasado, dijo Dmitri. Pensé que era el final, que Zakhar y yo nos congelaríamos. Pero fue solo el comienzo. Elena tomó su mano, ya no solo por el anillo, sino por ese año de vida juntos, de cuidados compartidos, de amor por dos niños que se convirtieron en hermanos sin lazos de sangre. La vida es más sabia que nosotros, susurró. A veces hay que perderse para encontrar el camino a casa. La nieve cayó más espesa, cubriendo el terreno con un manto blanco. Pero ahora ella no era una enemiga, sino una aliada, la que un año antes había unido sus destinos. El que les dio una lección, a veces hay que perderlo todo para encontrar lo esencial. Dmitri puso en marcha el motor y el coche avanzó, dejando marcas en la nieve al costado de la carretera. Dos pequeñas huellas que pronto se borrarían. Pero eso no importó. Lo que importaba era la marca que ese encuentro había dejado en sus almas, una marca que ninguna tormenta de nieve podría borrar. Regresaron a casa, donde los esperaba una nueva vida, tejida a partir de dos soledades, dos historias, dos corazones rotos que al unirse, se hicieron más fuertes que antes. Y afuera, la nieve danzaba, ligera, casi ingrávida. Ya no es un muro de desesperación, sino una suave bendición del cielo. En el espejo retrovisor, Dmitri vio a su hijo y al hijo de Elena, ahora hijos comunes. Fueron de la mano. Esos niños parecían haber sabido siempre lo que los adultos solo aprenden a través del dolor y la pérdida. Juntos hace más calor, juntos no hay tanto miedo. Juntos es estar en casa. Y cuando Zakhar de repente dijo su primera palabra real, mamá, mirando a Elena, y Kirill, que no quería quedarse atrás, añadió, papá, ¿entendieron? La tormenta de nieve los había llevado exactamente a donde se suponía que debían estar. A veces el destino nos envía tormentas de nieve para que no nos desviemos del camino. A veces hace falta para dar más. Y a veces une a dos almas perdidas para que puedan encontrar, una en la otra, el camino de regreso a casa.